Hay una conocida frase en italiano que dice traduttore traditore y que básicamente significa que el traductor, por las diferencias necesarias que siempre habrá en un lenguaje o en otro, siempre será hasta cierto punto un traidor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Sean siempre ustedes bienvenidos a una emisión más de Animal Diván, este podcast de Tadaima en el que acá Fruit Chicken platica con ustedes lo que estamos viendo en esta temporada de verano de 2024, con muchísimas cosas interesantes e importantes que ver y pues desde luego algunos comentarios que también espero que sean interesantes que se pueden hacer sobre esas mismas series. Y bueno, pues en esta ocasión me gustaría platicar un poquito pues de algunas que no hemos tocado todavía esta temporada, pero que creo que va a ser, o puede ser interesante también hablar al menos algunos momentos de esto. Y estoy hablando, obviamente, bueno, en este caso, tal vez no tan obviamente, pero estoy hablando de Oshi no Ko, la segunda temporada de esta serie que ha venido a remover algunas cosas. Y digo algunas porque creo que su impacto mayor ha sido, por supuesto, en Japón, fuera de ese país, en ámbitos internacionales. Aunque sí ha tenido un impacto sobresaliente, creo que no ha sido tanto como bien ha sido allá. Y creo que en buena medida se debe o puede deberse bueno, hay varias razones, pues, que tal vez no vale la pena tanto especular. Una de ellas puede ser que sí, de este lado la distribución legal ha quedado confinada a Estados Unidos y Canadá, básicamente. Y pues de este lado, digamos como países como Latinoamérica y demás, pues básicamente no ha podido llegar de manera legal. Quienes la estamos siguiendo, pues hemos tenido que recurrir a medios pues diversos, alternativos, digamos. Y bueno, pues eso no siempre es cómodo, no siempre es agradable, pero bueno, pues quienes tenemos interés en verla, pues eso hemos tenido que hacer. Pero la otra razón por la que creo que pues no ha tenido tanto impacto es porque nos habla de un medio muy muy específico con formas de funcionar muy particulares, que es el medio del entretenimiento en Japón. Y bueno, pues por mucho que ese tema sea muy muy importante y muy interesante en buena medida, la verdad es que la manera en la que funciona nuestro sistema de entretenimiento, celebridades y demás, pues es bastante distinto en muchos aspectos, y eso creo que marca o traza una diferencia fundamental con la que pues quizá no podemos identificarnos del todo, pues. Eso en cuanto a su popularidad. De todos modos, yo creo que es una historia que a pesar de, además de tener una premisa muy peculiar que arranca con, pues sí, básicamente con el asesinato de esta idol y con esta búsqueda de venganza que tiene, que tiene uno de sus hijos, que también es un reencarnado, en fin, que tiene estas trazas como de fantasía y demás. Pues va contándonos un cuento muy interesante sobre la dinámica, ¿no? De la vida, pues sí, de la vida de la farándula, digamos, de la vida del entretenimiento en Japón, y que en esta segunda temporada nos lleva a, pues sí, ¿no? Al arco de la obra de teatro de Tokyo Blade, ¿no? Esto, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Porque es algo con lo que más o menos podríamos decir que estamos familiarizados desde cierto punto de vista, ¿no? Acá, en este lado del mundo, nosotros muchas veces recibimos versiones, pues, adaptadas, sobre todo, de algunos títulos, ¿no? O de muchos títulos, ¿no? Cada temporada de anime, por ejemplo, que es uno de los medios más accesibles a todos, ya sea por la vía legal o por la no tan legal, generalmente está lleno de una que otra serie original, la mayoría de ellas adaptaciones, y listo, ¿no? Y pues sí, digamos que sus originales, sus fuentes originales, muchas veces son o novelas ligeras que tal vez no están traducidas de este lado, o mangas que tal vez pues no han sido publicados de este lado, o videojuegos quizá, novelas visuales que pues tampoco han tenido pues lanzamientos de este lado, pues es decir, lo que tenemos en primera instancia es ya una adaptación. Y a veces tenemos la oportunidad de conocer por diversos medios pues la fuente original
que aún así va a ser casi siempre pues ya una versión traducida, de hecho, ¿no? Traducida por fans, traducida por una editorial, con un traductor pues profesional de alguna forma, traducida pues ahora con herramientas de inteligencia artificial, qué sé yo, pero el chiste es que ya viene de alguna manera mediada de esa manera. Y pues así es como la fuente original, pues en la gran mayoría de los casos desde este lado, no es algo que ya nos llegue o a lo que podamos tener acceso de manera ordinaria, ¿no? Es algo que más bien ya aparece mediado por distintas capas, digamos, que son las que llegan hasta nosotros. Bueno, pues el comienzo, digamos, como de este arco con Oshi no Ko se ha tratado exactamente de eso, de una especie de traducción, pero que en ese caso en particular no es de un idioma a otro, sino de un lenguaje sí a otro, pero de un lenguaje narrativo a otro. Porque, bueno, para contarles rápido, ¿no? En su búsqueda, obviamente, pues por acercarse cada vez más a la verdad en torno a la vida y la muerte de Ai, pues Aqua ahora está involucrado en una puesta en escena, en una obra teatral que, bueno, pues toma como fuente un popular manga que dentro de la historia que se llama Tokyo Blade. Y bueno, pues todo va bien en principio, ¿no? Es toda la compañía la, básicamente con Aqua y Kana como agregados, ¿no? Y eso pues le va a permitir acercarse a gente que estuvo que ha estado conectado con la historia con Ai. Pero bueno, todo esto se descarrila. El problema de la obra, que sería su punto de acercamiento al final del día, se descarrila con la aparición, con la visita, vamos, ¿no?, de la mangaka original, Abiko Sensei, que es, pues sí, básicamente la dueña final de esta historia, ¿no? Y con esta aparición pues vamos aprendiendo cosas muy interesantes, ¿no? Vamos aprendiendo obviamente que pues aunque se trate de un permiso, de una licencia, ¿no?, que la mangaka puede dar y que a través de su editorial y demás, pues esto llega a diversos medios, en este caso a obra de teatro, pero ya también a anime y demás. Pues incluso dentro de esas condiciones hay estilos distintos de cómo manejar estas cosas, ¿no? En tanto que algunos pueden ser más laxos y permitir que el equipo a cargo del proyecto sea quien tome las decisiones principales y demás, pues hay algunos otros que son más estrictos, más vigilantes, digamos, que de alguna manera están más al pendiente de las cosas. Y este es el caso de Abiko Sensei, ¿no?, que pues desde el comienzo parecía no estar tan satisfecha con el tratamiento que se le había dado a su obra y había hecho varios comentarios, correcciones y demás, y pues de alguna manera se había dejado convencer de que una vez que viera cómo eran los ensayos y demás, pues ella seguramente se sentiría un poco más satisfecha como tal, ¿no? Y bueno, hay un episodio en el que esto sucede. Ella va de visita, se muestra pues como una persona tímida, pues incluso un tanto complaciente, parecía incluso que estaba algo intimidada quizá por la presencia de los actores y los directores y demás, gente pues muy importante, digamos, como en el medio, pero que pues una vez que se envalentona, digamos, que ya tiene en su cabeza pensado lo que quiere decir, pues se lanza a básicamente a destruir el trabajo que se había hecho hasta el momento, abalanzándose sobre el guionista Goa-kun, quien es un guionista renombrado, ¿no?, digamos, en el medio del teatro y demás. Y que bueno, pues básicamente aquí se ve reducido a nada en el momento en el que Abiko Sensei pues le exige básicamente que todo el guión sea rehecho desde el comienzo, dado que pues no satisface las expectativas de esta chica, básicamente, ¿no? Y bueno, en realidad esto continúa, ¿no? Porque al menos hasta el capítulo de la semana anterior, yo sé que este podcast sale el día que sale Oshi no Ko, así que pues necesariamente vamos a ir un poco por detrás cada vez que lo toquemos. Pero bueno, hasta el capítulo de la semana anterior, pues el tema estaba todavía muy en el aire, ¿no? Porque evidentemente todo está colapsando en todos los sentidos, ¿no?
Porque Abiko Sensei decidió, pues básicamente por su cuenta, correr bueno, que se corriera al guionista. Tomó para sí misma pues digamos como que la tarea de hacer ella misma el guión para la obra de teatro. Pero pues al ser una mangaka que publica semanalmente, pues en realidad ella está pues con el deadline todo el tiempo por encima de ella, ¿no? Tiene mucho trabajo que hacer, tiene muchas cosas a las que prestarle atención. El ritmo de trabajo con el que está funcionando pues es básicamente ya inhumano, y evidentemente no ha podido hacer absolutamente nada con el tema de la obra de teatro, y pues eso retrasará, si no es que colapsará completamente el trabajo en todos los sentidos. O sea, con tantas actividades, pues tanto la adaptación como anime, como la adaptación teatral, como el manga mismo, como su salud misma y demás, pues pueden a final de cuentas llevar a esto a un colapso total, ¿no? Y que esto termine siendo un problema mucho más grande de lo que ella piensa, ¿no? Y bueno, ahí en el capítulo pasado, de hecho, tuvimos una interesante discusión entre ella y su sensei, digamos, ¿no? La mangaka de Sweet Today, que vimos un poquito en la temporada anterior, que tuvo una adaptación que fue más bien mediocre, más bien vilipendiada en general, y que bueno, ella era el caso un poco como opuesto, no intervino casi en la producción, fue bastante más complaciente, y bueno, el resultado final no fue algo que fuera lo suficientemente esperado, ¿no? Y bueno, pues la relación que tiene esta persona con Abiko Sensei es que pues Abiko fue su asistente y eventualmente egresó para convertirse en una mangaka propiamente dicha, digamos, ¿no? Y podríamos decir que todavía incluso la sobrepasó, ¿no? Porque su obra, Tokyo Blade, se ha vendido pues como pan caliente mucho más que cualquier obra de su superior, digamos, de su maestra. Y ya ha tenido pues muchos más avances que ella, ¿no? En ese sentido. La cosa es que, bueno, pues esta conversación interesante entre ambas pues da cuenta un poquito, ¿no? Como desde esta parte creativa, desde el corazón, digamos, de quien crea una historia y quiere contarla, ¿no? Cómo pues a final de cuentas termina viéndose presa de un montón de fuerzas externas, ¿no? Que van determinando pues ahora sí que el movimiento, ¿no? Que van haciendo dentro de sus historias, ¿no? Que si la popularidad de ciertos personajes o de cierto ship, que si las pues exigencias de un editor que, como bien se señaló en uno de estos episodios, tiene dos trabajos. Uno de ellos obviamente pues es localizar, encontrar y adelantar, empujar una obra que pueda ser interesante y vendible, y el otro trabajo es hacer todo lo posible por alargarla mientras siga vendiendo, ciertamente. Bueno, entonces todas estas presiones de alguna forma a las que termina sometiéndose un creador original, pues muchas veces van determinando cuáles van a ser sus decisiones en un momento dado, ¿no? Si va a complacer a quién o cómo, ¿no? Si va de alguna manera a permanecer fiel a sus propios principios en cuanto a lo que quería narrar, o si simplemente va a dejar esto de lado y va a complacer las expectativas de su público, de su editor o de quien sea, o qué es lo que va a pasar, digamos, como en ese delicado equilibrio, ¿no? Y si lo pensamos desde el punto de vista del creativo, del que crea la historia y la cuenta y elige, pensando por ejemplo en un manga, ¿no? Elige representar ciertas escenas con con ciertas imágenes, desde cierta perspectiva, con ciertas expresiones faciales, y si también escribe el manga, pues obviamente con ciertos textos, con ciertos diálogos y demás. Y ver cómo esto se traslada a otro medio que tiene formas de narrarse distintas, como puede ser el anime, ¿no? O el teatro, o las películas live actions, o cualquier otra forma de lenguaje narrativo, digamos, ¿no? Pues ya vamos a ver ahí algunos cambios, ¿no? Algunos cambios que van a ser necesarios, ciertamente. Otros que tal vez van a ser algunas libertades que puede llegarse a tomar el otro equipo creativo, que en este caso puede estar formado por un director, por un guionista, por un diseñador de personajes, que van a tomar en cuenta otros aspectos que, por ejemplo, en un manga no necesariamente están presentes, como la música, la perspectiva, el tiempo, la actuación de voz,
en fin, un montón de cosas más detalladas, pues, ¿no? Y que van a determinar en buena medida qué cambios pueden o no hacérsele al manga, ¿no? O a la obra original. Por eso al principio hablaba de traducción, porque justamente lo que nos está mostrando Oshi no Ko en este arco es una cuestión que tiene que ver con traducción, pero no con lo que brota en nuestra mente inmediatamente, ¿no? Que es la traducción de lenguajes de un idioma a otro, por ejemplo, ¿no? Sino más bien de este tipo de lenguaje narrativo que aunque sigue siendo japonés en este caso, y muy seguramente las frases, sobre todo las más icónicas, se trasladan tal cual de un medio al otro y permanecen tal cual a través de toda la variedad de adaptaciones que pueda tener. De todos modos, los diálogos por sí solos no son lo único que de alguna manera se traduce como tal, sino es toda una forma diferente de narrar las cosas. Y que puede ser muy fiel al manga en el sentido de que, o a la novela ligera o lo que sea, en el sentido de que prácticamente copie las cosas tal cual van presentándose en la obra original. O puede no ser tan fiel en ciertos sentidos y contar las cosas con otras perspectivas, con otro ritmo, omitiendo o añadiendo algunas cosas. Y bueno, el éxito o resultado de esto pues va a ser siempre complicado, ¿no? De hecho hay una frase muy interesante que dice Goa-kun en ese momento, ¿no? Cuando habla de su posición como guionista, ¿no? Me impactó mucho en realidad cuando dice esto, como que, bueno, en realidad el guionista siempre está en una posición muy desventajosa, digamos, ¿no? Y lo dice muy claramente, ¿no? Porque si esto es un éxito, todo el crédito se lo lleva la obra original, por supuesto, ¿no? Pero si es un fracaso, el público inmediatamente señalará al equipo de producción, al guionista, al director, en fin, en general, ¿no? Y bueno, pues es injusto desde ese punto de vista, pero es así, ¿no? Desde este lugar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente pues es un trabajo, insisto, ¿no? De traducción que si no satisface o si no cumple las expectativas, pues puede llegar a ser algo verdaderamente dramático desde el punto de vista del público, ¿no? Y en estos tiempos de social media y demás, pues el público puede ser bastante vociferante, ¿no? Ya no solo se limita a cuestionar, a criticar, a través de en sus círculos más cercanos y a través de su poder adquisitivo, ¿no? No me gusta, no lo compro o no lo pago, ¿no? Sino que además de eso va a las redes a hacer pues todo un trabajo, una labor, digamos, como de desestimación, vamos, ¿no? De desprecio generalizado, digamos, que puede, sí, ciertamente, pues herir mucho las sensibilidades de un equipo creativo como tal, ¿no? En este caso, ¿no? Y pues no les voy a mentir, pues cuando yo estaba viendo esto, ¿no? Yo sentía un poquito también que algunas de estas palabras podían ir dirigidas a mí, que de pronto me dedico al tema de la traducción. La traducción ahora sí, de idioma a idioma en este tipo de medios, ¿no? Ya sea como en las películas de Konichiwa que ustedes tal vez han tenido oportunidad de ver en el cine, o pues más recientemente en el manga que pues me ha gustado mucho escuchar que algunos han comprado las ediciones que yo he traducido y les han parecido pues divertidas, interesantes, ¿no? Y que bueno, yo espero también haber logrado transmitir a través de la traducción las intenciones y el feeling, digamos, como de los personajes que sus respectivos creadores intentaron darle en un momento dado, ¿no? Pero justamente escuchaba yo esto y sentía esa presión como tal, ¿no? Es decir, bueno, claro, hay una enorme responsabilidad que se tiene cuando se toma un trabajo como este, y al final sí, efectivamente, ¿no? El éxito va a ir, pues obviamente para la obra original, que es algo perfectamente justificado y cierto, ¿no? No por eso hay menos responsabilidad, ciertamente, pero es un asunto importante. Y hace, por lo menos a mi lado, me hace pensar un poco como en la importancia, vamos, ¿no? De tratar de transmitir, si no las palabras precisas, que no necesariamente una buena traducción hace eso, sí los sentimientos, el feeling, digamos, ¿no? De estos personajes. Y para eso un buen traductor
Y digo traductor en términos amplios, no solo traductor de texto, digamos, ¿no? Sino traductor de medio, ¿no? Hablando de estos que trasladan un manga o una novela al anime o al teatro o al cine o como ustedes quieran, tiene que ser alguien que al mismo tiempo tiene que ser un buen lector. Ajá. Y eso es la parte compleja de este asunto, ¿no? O sea, tienes que leer bien la obra, tienes que entenderla, pues ahora sí que a cabalidad, lo mejor posible, y tienes que hacer el mayor esfuerzo por transmitir esa esencia que es muy difícil de asir muchas veces, que es muy difícil de describir muchas veces, y lograr transmitirla a través de este nuevo medio que puede ser un medio narrativo distinto o puede ser simplemente una traducción de texto, pero que de todos modos tiene que llevar pues sí, digamos como toda esta carga esencialista quizá, pero que es muy difícil, insisto, como de definir en palabras de todas maneras, pero que de alguna manera tiene que lograr llegar. Y cuando esto no sucede, pues sí, ¿no? Uno se arriesga o corre el riesgo de recibir todo el escarnio posible en ese sentido. Y bueno, pues ahí queda un poquito como para la reflexión, no solo para quienes se involucran de manera creativa en este tipo de trabajo como tal, sino también para los espectadores mismos, ¿no? Que entendamos esto, ¿no? Que muchas veces cuando recibimos este tipo de productos ya son por sí mismos una traducción, o varias traducciones, varias capas de alguna manera que pasan unas por encima de las otras, pues, y que en cierto modo ya hay por sí misma una distancia con la obra original que no vamos a poder tener o que no vamos a poder salvar a menos que lleguemos de alguna forma a estar en contacto con esa obra original como tal, ¿no? Y bueno, como espectadores creo que es importante tener esas capas, pues ser conscientes de que existen, vamos, estas capas, y tratar de entender o ver un poco más allá, pues ahora sí, de lo que nos es evidente. Y bueno, hablando de traducciones de un medio a otro, digamos, adaptaciones es la palabra precisa, pero para efectos de este podcast vamos a dejarlo también como en traducciones, en cierto modo. Ha resultado muy interesante lo que estamos viendo en esta segunda parte o segunda temporada, no sé, de Nier Automata versión 1.1a, es decir, la adaptación animada, vamos, del juego original, pues creado por Yoko Taro, ¿no? Y que también pues esta temporada estamos pues teniendo la oportunidad de ver, ¿no? Y bueno, pues justamente creo que esta serie, esta adaptación, digamos, destaca muy bien muchos de los problemas y de las cuestiones que platicábamos hace unos minutos, ¿no? Bueno, pues primero que nada porque pues quienes conocen el juego saben que pues la manera de narrarse esa historia al interior del juego pues es una muy peculiar y muy pues digamos como muy de los juegos, vamos, ¿no? Sobre todo este tipo de juegos que tienen más de un final o que tienen más de una manera de concluir la historia que están narrando como tal, ¿no? Pues aquí sucede algo así, ¿no? El juego de Nier Automata tiene varios finales, bueno, varias decenas de finales, si mal no estoy. Muchos de ellos pues son finales como medio de broma, ya sabes, ¿no? O sea, como bueno, hicieron alguna estupidez y todo se fue al demonio y se acabó, ¿no? Y pues te regresa otra vez el juego a donde te hayas quedado, donde te hayas muerto, donde te hayas desviado, lo que sea, para que o donde hayas guardado más bien, para que vuelvas pues para que continúes la historia donde estaba, porque al final de cuentas se trata de que llegues a un cierto número de finales en particular. De hecho, por ejemplo, la primera temporada de Nier Automata del anime nos muestra lo que venían a ser los finales A y B, ¿no? del juego original. Que no eran en realidad tan distintos, ¿no? O sea, básicamente el juego te lleva a contarte la misma historia dos veces al principio, solo que la perspectiva cambia, ¿no? En la primera, pues trabajas con 2B, ¿no? Y en la segunda trabajas con 9S. Y el tema es que pues vas viendo la misma historia, digamos, pero desde dos puntos de vista distintos.
Y esos dos puntos de vista, digamos, en la primera temporada se mezclan o se entremezclan, ¿no? En la narración del anime mismo, ¿no? Que a diferencia del juego, que lo vas llevando como en primera persona, en el anime, pues tú eres una tercera persona. Esa ya es un cambio en la manera de narrarlo, ¿no? Tú como espectador no eres una primera persona, sino una tercera persona, que eres quien observa básicamente las acciones, los pensamientos, los momentos en solitario y demás de cada uno de los personajes, y ves cómo llegan a final de cuentas a su conclusión, pues a sus respectivas conclusiones, ¿no? Cada quien dentro de una misma historia. Y la segunda parte, la segunda temporada, pues básicamente está haciendo lo mismo. Pero bueno, aquí obviamente pues el misterio está en cómo exactamente es que se nos irán a contar pues los finales siguientes, que también tienen algunas características así, ¿no? Momentos en los que en primera persona tú vas llevando a distintos personajes y vas de alguna manera viendo cuáles son sus condiciones y sus circunstancias y sus dudas y en fin todo lo que va ocurriendo en su fuero interno. Pero que bueno, pues en el anime yo supongo que va a conservar un poco esta parte en la que nosotros como espectadores somos la tercera persona y que por lo tanto nosotros conocemos de una manera como un observador aéreo, por así decirlo, pues elementos que los personajes no necesariamente conocen o no necesariamente conocen de sí mismos. Y de hecho ha habido ya algunos cambios significativos en cuanto a cómo se nos va contando en el juego y en el anime, ¿no? Me parece, por ejemplo, que el anime ha sido mucho más transparente con algunos de los misterios que en el juego en realidad vas develando y que aún descubriéndolos no se te platican, no se te cuentan de una manera tan clara, vamos a decirlo así, ¿no? Como que es algo que a muchas veces va atravesado por cierta sutileza. Aquí, por ejemplo, lo que me parece más significativo es este hecho en el que 2B pues constantemente tiene que asesinar a Nines, ¿no? Que es algo que en el juego se medio entiende, ¿no? O sea, realmente no lo deja tan explícitamente claro. Pero el anime sí no se va por las ramas en ese sentido, ¿no? Nos lo muestra tal cual es, ¿no? Como algo que va sucediendo constantemente o que a lo largo de esta historia va sucediendo constantemente, porque Nines siempre se acerca a descubrir una verdad muy profunda, muy importante, pero que no le es lícito saber, digamos, dentro del gran esquema de las cosas, ¿no? Y 2B, que es un personaje pues, que tira un poco más hacia la obediencia en cierto modo, ¿no? Pues no tiene más que cumplir con las instrucciones, ¿no? Con las órdenes que se le asignan, ¿no? Que pues digamos como que tiene esta nomenclatura que es pues que es tipo B, digamos, tipo B de batalla, pero que en realidad pues debajo de sí lleva oculto, ¿no? Que en realidad ella es una tipo E, ejecutora, que básicamente su función o su trabajo final pues es eliminar a todos los miembros de Yorha que desobedezcan, que deserten, básicamente que pongan en riesgo la operación en general, ¿no? Y los ejecutores pues son principalmente eso, ¿no? Formas, pues sí, ¿no? Tipos que son más bien obedientes, básicamente, que no se cuestionan, o en primera instancia no se cuestionan nada, y que simplemente siguen órdenes, ¿no? En tanto que pues el tipo escáner como Nines y Nines en particular, ¿no? Pues de manera natural sienten cierta curiosidad y por eso es que indagan quizá más de la cuenta, por eso es que de alguna manera toman a veces decisiones un tanto más independientes, ¿no? No compran la historia general como a pie juntillas, sino que de alguna manera pues estas dudas les llevan a tomar algunas decisiones particulares. En este caso resulta muy interesante que pues en el punto en el que la historia va, ¿no? Y que tras la destrucción de Adam e Eve, que son que de alguna manera eran quienes mantenían algún tipo de orden dentro de la red que alimenta a las máquinas, pues fuera de esto, pues, y que eso ha desarrollado pues una cuestión en la que todo se ha salido un poquito como de control,
es como Yorha de alguna manera decide enviar o lanzar, ¿no? Una ofensiva en gran escala que termine de una vez por todas con las máquinas, por supuesto, ¿no? Sin darse cuenta quizá de que pues las máquinas están también, pues no están tan desorganizadas como parece, ¿no? Y que tienen un plan secreto, ¿no? Que implica aprovechar una vulnerabilidad, digamos, como en la red de los androides, ¿no? Y contagiarlos con un virus que básicamente pues los lleva a la autodestrucción, ¿no? En esta escena brutal, básicamente, en la que pues se desarrolla una matanza no solo en la Tierra, entre las fuerzas de ofensiva que estaban ahí tratando de contener a las máquinas, sino que también pues abarca básicamente incluso al búnker, ¿no? Porque pues decíamos, ¿no? Todos los androides al final de cuentas pues tienen que sincronizarse constantemente con la información, con el servidor del búnker. Y bueno, pues esto hace que la infección se extienda hasta allá. ¿Qué es lo que evitó que 9S, sobre todo, y que pues ya de manera secundaria 2B escaparan de esa infección? Pues básicamente estas dudas que 9S tiene en un momento dado y que le llevan a tomar la decisión de no sincronizarse con el servidor del búnker hasta que no esté satisfecha su duda en cuanto a esa, pues en cuanto a esa vulnerabilidad de seguridad que básicamente pues él pudo detectar a tiempo, ¿no? Y eso es lo que le mantuvo pues digamos como que libre de esa infección y le permitió pues ayudar a 2B en un momento dado y demás, ¿no? Pero en fin, pues toda esta toda esta tragedia que de alguna manera va sucediendo, ¿no? Nos lleva a nosotros como espectadores a develar algo que en el juego sí se nos da a conocer más adelante, pero bueno, en algún momento, pero que aquí obviamente pues queda nuevamente muy muy explicitado, ¿no? Y es que pues básicamente toda esta guerra ha sido un sinsentido, ¿no? O sigue siendo un sinsentido. ¿Por qué? Pues porque el concilio de la humanidad pues realmente no existe, ¿no? La humanidad en realidad se extinguió muchos siglos atrás. Incluso pues se entiende que antes de la invasión extraterrestre, básicamente, ¿no? Y bueno, pues también ya vimos, ¿no? Que los extraterrestres que invadieron la Tierra también ya murieron como tal. Y que entonces pues la guerra ha sido sostenida básicamente por los androides y las máquinas de manera independiente, ¿no? Y que han hecho de la guerra misma su único propósito, ¿no? De tal manera que sí, ¿no? Efectivamente, los descubrimientos que 9S podía haber llegado a hacer y que pues fueron cegados básicamente por las constantes ejecuciones de 2B, ¿no? Que pues sí, lo mata y lo vuelve a matar una y otra vez. Y pues el respaldo, digamos, de 9S de momentos anteriores de alguna manera es lo que lo reactiva y lo vuelve a mantener con vida. Pues bueno, básicamente esta constante tragedia es algo que no obedece a ningún bien mayor, ¿no? A ningún propósito superior. No hay ninguna humanidad que esté esperando ser salvada, digamos, ¿no? Y recuperar el gobierno del planeta que alguna vez habitó, digamos, ¿no? No existe ya tal cosa, ¿no? Y los androides aparentemente son incapaces de desarrollar una forma de existir que no sea la de la guerra, ¿no? O sea, tanto la resistencia como Yorha, como en fin, como los robots mismos, pues, ¿no? Pareciera que no conocen otra forma de vida, de existir, vamos, que no sea la de la guerra. Y por eso es que mantienen esa farsa a todas luces, básicamente, ¿no? No hay extraterrestres, no hay seres humanos, no está sucediendo nada en ese terreno. Y básicamente, pues la lucha es absolutamente sin sentido, ¿no? Que bueno, ya hemos dicho ahí que creo que tanto el juego como el anime de alguna forma tratan de llevar esta idea pues, ¿no? hacia adelante, ¿no? Que la guerra es un sinsentido, básicamente.
¿no? Que tanta matanza, tanto sufrimiento, tanto dolor, en última instancia no tiene ningún propósito de verdad, y que más bien es una muestra de la necedad, vamos, ¿no? De algunos individuos quizá colocados en una posición de poder en un momento dado, ¿no? Pero que no hay nada que se pueda ganar a partir de eso, ¿no? Básicamente el premio que existe detrás de todo esto es un premio que no tiene el menor sentido, ¿no? Y quizá quien pudo ver a través de esto pues fue Pascal, ¿no? Una de las máquinas que ya tuvimos oportunidad de conocer y que no hemos visto en esta nueva temporada todavía, pero que pues al aprender básicamente, ¿no? de los vestigios de la humanidad, pues va también dándose cuenta de que la humanidad era mucho más que una batalla constante, que una guerra constante, y de alguna forma decide pues prestar, digamos, como sus servicios a la paz, ¿no? Es una historia que tiene varios matices, vamos, ¿no? Y que el juego por sí solo tiene un estilo de narración bastante peculiar, bastante, pues sí, muy ad hoc a su manera de funcionar, al medio, digamos, en el que fue concebido y creado, pues, y que, bueno, pues trasladarlo al anime ha tenido sus retos, ciertamente, y bueno, ustedes podrán haberlo visto seguramente, ¿no? En internet hay muchas opiniones, ¿no? De algunos que están disfrutando, por supuesto, esta nueva forma de narrar la historia, otros que quizá no están tan satisfechos precisamente porque sienten que algunas cosas no están siendo contadas de la manera más adecuada. Algunos otros que por supuesto, que creo que es un poco como mi caso, que sentimos que el anime hasta cierto punto ha sido esclarecedor, ¿no? Si bien ha tomado algunas libertades, ¿no? Por ejemplo, el cambio en la lideresa de la resistencia es una de esas libertades bastante significativas. Si bien, pues, vamos, se ha tomado estas libertades, creo que de alguna manera ha sido esclarecedor, al menos hasta ahora, en cuanto a cuál es el trasfondo, digamos, de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y ha tenido algunos detalles que han sido adicionales, ¿no? Hace varios meses, cuando veíamos la primera temporada, precisamente les hablaba del detalle de los libros que leía Adam, ¿no? Y que de alguna manera, pues, a mí me parecía que eran significativos en cuanto a la ideología que este personaje parecía, pues, de alguna manera haber adoptado y con la cual guiaba en buena medida sus acciones, vamos, ¿no? Cosa que pues en el juego no es tan evidente porque pues no se alcanza a ver nunca qué es exactamente lo que está leyendo, vamos, ¿no? Y estos son como detalles que me parecen particularmente interesantes, ¿no? Que son cambios ciertamente que alteran de una manera importante, ¿no? La forma de narrarse de esta historia, pero que desde muchos puntos de vista creo que la complementan y que en términos generales no podríamos quejarnos básicamente de que esta sea necesariamente una mala traducción. Y bueno, una vez más, hablando de traducciones, voy a tocar el tema de una muy peculiar, digamos, serie que estamos viendo esta temporada, que es No Longer Allowed in Another World, o Isekai Shikaku. Esta serie que, pues, ¿cómo decirlo? Tiene una premisa bastante peculiar. Pues tenemos a un protagonista, que en este caso es alguien a quien simplemente se le denomina Sensei, y que pues no es otro que Osamu Dazai, básicamente. O sea, nunca nos van a decir como tal su nombre, no sé, supongo que para no herir algunas susceptibilidades o yo qué sé. Pero bueno, en fin, sabemos perfectamente que es este famoso escritor japonés, quien es, fue una persona real, vamos, ¿no? Pero que pues es reimaginado, digamos, como en esta historia, como un autor que en el momento de cometer un doble suicidio, ¿no? Pues no solo sí muere, pues, pero es invocado, vamos, a un mundo de fantasía donde, pues, en teoría la expectativa era que se convirtiera en un héroe y salvara al mundo del rey demonio, como dictan, digamos, como los cánones de ese tipo de historias, pero que pues en este caso no sucede así, porque pues él decide que, bueno, en este mundo en particular, pues
no tiene tampoco ningunas ganas o ninguna necesidad de actuar de ninguna manera y simplemente buscará un lugar agradable donde pueda él efectivamente morir, ¿no? Que era su intención original al momento de querer suicidarse, básicamente, ¿no? Y bueno, pues aquí los problemas vienen, pues ahora sí que desde el título, ¿no? No quiero decir que esté mal, ni mucho menos. En realidad lo que les voy a platicar o a contar un poco es cómo, pues de alguna manera aquí se toman decisiones que muchas veces son muy complejas, ¿no? Y que a veces pues resultan muy bien o muy comprensibles y a veces no tanto. Y vamos a ver de qué se trata un poco y por eso es importante conocer aquí los contextos. Bueno, decía, Osamu Dazai es un escritor que es pues, bastante popular en Japón, bastante conocido en Japón, que pertenece sobre todo como a la... Bueno, la mayoría de su obra pertenece a la posguerra inmediata, vamos, ¿no? Y pues sí, formaba parte de un movimiento literario en su momento, ¿no? Que tiraba un poquito más como hacia una depresión cínica quizá, como a una crítica social muy cruda de alguna manera, pues, ¿no? Y que también pues era uno de los principales exponentes de una corriente que era como muy personalista, ¿no? Donde el autor, vamos, ¿no? Se narraba muy en primera persona, muy desde su fuero interno, básicamente, ¿no? Y pareciera que pues sí, lo que transcurre en las respectivas novelas, pues es más bien lo que sucede dentro de la mente de este personaje. No que imagine cosas, ni mucho menos, sino que nos habla básicamente de los hechos desde su propia perspectiva fundamental, ¿no? Y pues sí, su novela más conocida, sin lugar a dudas, es una que se llama en japonés Ningen Shikaku. Ahí pueden ustedes ver el primer paralelismo, digamos, ¿no? La novela más popular de Osamu Dazai se llama Ningen Shikaku y el anime se llama Isekai Shikaku, ¿no? O sea, tienen los dos esta palabra en particular, Shikaku. Y esta palabra es parte de las dificultades, ¿no? Porque Shikaku pues podría traducirse de una manera muy literal o muy simple, digamos, como fracaso. Como sí, básicamente como eso, como fracaso, como no se tienen las cualidades de o no se logra, no se consigue, no sé, algo en esa índole, ¿no? Algo que pueda interpretarse un poco como que esencialmente no funciona, esencialmente está mal, ¿no? Y la traducción más, pues la primera traducción al inglés, que sigue siendo como la traducción más, pues más aplaudida, más respetada, vamos, ¿no? Es la que realizó Donald King obviamente hace también ya muchos años, y que lleva por título No Longer Human, ¿no? En inglés ese es el título que se le dio. Hay otras formas de traducir esto, ¿no? No Longer Allowed to Be Human es otra traducción que también anda circulando por ahí. Y que de hecho esa es muy cercana, digamos, como a la manera en la que se tradujo el título del anime, No Longer Allowed in Another World, que nosotros traduciríamos, No Longer Human, al español quedaría traducida como no es más o no soy más un humano, ¿no? No longer allowed to be human, no se me permite ser humano, no tengo permiso, no se me autoriza o alguna cosa así a ser humano, ¿no? La traducción al español más, digamos como que ha permeado, creo que mejor, de la novela original, el título sería Indigno de ser humano, ¿no? Que de hecho a mí me parece que es un título muy afortunado en ese sentido. Me parece que realmente logra de alguna manera transmitir la esencia, pues, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tienen. Es como desde el título de alguna manera ya tenemos alguna cuestión. Y bueno, quiero platicarles que he estado leyendo esta novela recientemente, de hecho. La tengo ahí desde hace pues meses mínimo, ¿no? Y no la había tocado todavía. No porque no quisiera, sino porque no me había dado el tiempo y demás. Y ahora, a propósito de este anime,
pues dije, creo que es momento de sacarla del librero, empezar a leerla y ahora sí que ver básicamente pues de qué se trata y qué es lo que este anime puede llegar a tomar, digamos, de esa novela. Así que les voy a platicar un poco de lo que se trata esta novela, al menos hasta donde voy. Bueno, no con tanto detalle, pues, ¿no? Pero voy a contarles un poquito para que se entienda mejor este contexto. La novela Ningen Shikaku, que yo estoy leyendo en la traducción al inglés de Donald King, por cierto, déjenme aclararles ese punto, gira en torno a un personaje que es un hombre, un joven, ¿no? Que proviene de una familia adinerada de provincia, ya saben ustedes, en este Japón de la posguerra, vamos, ¿no? Que es un Japón que está pues en proceso de recuperación, pero que obviamente pues todavía está atravesado por una pobreza bastante importante, pues, ¿no? Y que este personaje se percibe a sí mismo como alguien que efectivamente es indigno de ser considerado como un humano, ¿no? Se ve a sí mismo como alguien que no encaja en los demás, como alguien que no funciona como los demás funcionan, y que básicamente todas las cualidades que que se podrían considerar como humanas, pues él no las tiene, ¿no? Es un tipo lúgubre que no tiene pues mayor interés en la vida en particular ni en ninguna cosa, que pues sí, ¿no? Tiene cierto atractivo por el arte, cierta atracción hacia el arte y demás, pero en términos generales considera casi todo lo que existe y casi todo lo que forma parte de lo que es la vida humana como algo que no tiene la mayor trascendencia ni la mayor importancia. Y entonces pues va llevando un poquito como su vida, curiosamente tratando de encajar a través de ser como una especie de bufón, ¿no? Constantemente, que él pues representa ese papel muy conscientemente con ciertas frases ingeniosas, con una cierta torpeza calculada y demás que le permite de alguna manera caerle simpático a la demás gente, pero que es algo que él sabe que hace simple y llanamente por no querer pues que se descubra o que se identifique básicamente la calidad de persona que realmente es, ¿no? O sea, digamos que lo hace en cierto modo como una especie de contradictorio instinto de supervivencia. Y digo contradictorio porque efectivamente, ¿no? Muchas veces este personaje fantasea con la muerte, ¿no? Piensa en la necesidad de morir constantemente o en el deseo de morir constantemente. Muchas veces fantasea incluso, ¿no? Con ser objeto de una muerte violenta, como tal, de un asesinato o de un suicidio en un momento dado. Y de hecho lo intenta, o sea, varias veces intenta el suicidio, no lo logra siempre, pues, ¿no? Y bueno, pues es un personaje de ese estilo, ¿no? Se sabe que Ningen Shikaku es una novela que tiene algunos tintes autobiográficos, es decir, que aunque va mezclando algunos elementos ficticios, cuenta en términos generales más o menos la vida del propio Osamu Dazai, quien efectivamente pues eventualmente llegó a cometer suicidio, un doble suicidio, vamos, ¿no? Que además es un tópico más o menos recurrente, ¿no? En la literatura japonesa, no únicamente de Osamu Dazai, sino que hay muchísimos ejemplos, ¿no? Digamos en la literatura japonesa donde dos amantes desventurados recurren al suicidio como una manera de preservar la pureza de su amor, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues sí, ¿no? Dazai también representa, digamos, como ese mismo hecho, ese mismo fundamento en el tema de, pues básicamente en su propio suicidio y como un tema literario al que recurre al menos en Ningen Shikaku, pero también en otra novela que esa ya la leí hace más tiempo, que se llama Flores de la Bufonería, que de hecho ocurre, digamos, en el mismo contexto de Ningen Shikaku, el protagonista es el mismo, y Flores de la Bufonería, que vamos, hace referencia incluso a esto, ¿no? A la bufonería básicamente de este personaje. Nos cuenta un episodio muy muy particular que en Ningen Shikaku básicamente pues abarca menos de una página, ¿no? Pero que en esa otra novela nos cuenta con más detalle algunas de estas vicisitudes de este episodio en particular.
Pero en fin, no me quiero desviar demasiado más en eso, ¿no? La cosa es que, pues sí, de alguna manera representan o narran algunos aspectos autobiográficos de Osamu Dazai, quien efectivamente se suicidó en compañía de una mujer que era su amante en un momento dado, y que pues obviamente es ese hecho el que se toma como referencia para dar inicio a Isekai Shikaku, ¿no? Esta serie de anime que nos muestra a este personaje exactamente con esas condiciones, con esas características, ¿no? Alguien que se siente indigno de ser considerado como un humano como tal y que solo está buscando morir, ¿no? Y que aquí lo interesante, me llama la atención, es que, pues vamos, ¿no? El tema de la traducción de la palabra Shikaku ha quedado un poquito como algo que quizá no se puede, o no sé, ¿no? Que quienes se han hecho cargo de la traducción de esta serie, tal vez o no son conscientes de ello, o no han encontrado alguna manera de hacer esa referencia cruzada a todo al tema de las traducciones como tal, o bien pues han decidido no darle ninguna importancia, porque a final de cuentas pues a casi nadie le va a parecer importante. No sé cuál sea el razonamiento que hay detrás, pero lo noté particularmente en el episodio en el que llegan a este reino, ¿no? Y la princesa tiene que casarse. Probablemente ustedes ya lo vieron, porque bueno, pues básicamente nuestro personaje Sensei ha emprendido un viaje en busca de ver si la mujer con la que se había intentado suicidar originalmente, pues también fue transportada a ese mundo, de tal manera que puedan reencontrarse y terminar con su cometido, vamos, ¿no? En este viaje pues ahora le acompañan dos chicas, la sacerdotisa que lo recibió en principio cuando lo invocaron, y pues una aventurera con forma de gatita más o menos, ¿no? Que bueno, han decidido acompañarle porque, pues, bueno, una por una deuda de vida, ¿no? En cierto modo, la gatita le debe la vida, pues el sensei la salvó inadvertidamente. Y la otra, pues, porque se sintió inspirada, básicamente, ¿no? Por una voluntad tan férrea como la de él, que a diferencia de los otros héroes que han sido invocados, y que rápidamente han hecho mal uso del poder que se les otorga, él en particular pues no solo parece no habérsele otorgado ningún tipo de poder en particular, sino que pues no piensa hacer ningún mal uso de nada, porque básicamente él lo único que quiere es morir, ¿no? Y estar básicamente en paz, ¿no? Entonces ella percibe cierta, que aquí es como la parte interesante, percibe cierta genuinidad, cierta, no se dice así, cierta autenticidad, digamos, como en este personaje. Se da cuenta de alguna manera de que ella misma estaba representando un papel, como esta sacerdotisa que recibe a los héroes y que de alguna manera, a sabiendas de que los héroes van a acabar traicionándola y traicionando, digamos, como sus intenciones, y por eso es que decide seguirlo, pues, ¿no? Porque percibe de él una persona auténtica, que no le responde a nadie y que es básicamente fiel a sí misma, ¿no? Que bueno, decía yo, en el episodio en el que llegan a este reino y la princesa tiene que casarse, pues pasa un poquito como esto, ¿no? O sea, que a ella nadie ha querido o nadie le ha ofrecido escucha, básicamente, y que el sensei, ¿no? Es el único que escucha verdaderamente lo que ella quiere decir, y que la convence en cierto modo de que la única decisión válida verdaderamente pues es la que ella quiera tomar, ¿no? Dándole de alguna manera pues el empujón que necesitaba para rechazar a sus dos pretendientes, básicamente, y asumir incluso al final de cuentas ella misma el reino, ¿no? Su padre de alguna manera pues se abdica en favor de ella y ella se convierte en la nueva reina. Y bueno, pues una solución que básicamente no estaba pensada. Pero en ese episodio la palabra Shikaku en japonés aparece un montón de veces, ¿no? Destacadamente aparece en el momento en el que el padre, el rey, ¿no? Escucha las palabras de la hija por primera vez, escucha su reclamo de que a ella nunca le ha prestado atención de verdad. Y él repite esa palabra varias veces diciendo algo así como que pues no solo ha fracasado como un rey, sino también ha fracasado como un padre de nueva cuenta, ¿no?
y que entonces para, digamos, como para resarcir ese daño, para resarcir ese fracaso tan profundo marcado por esa palabra, pues es que toma esta decisión básicamente, ¿no? Abdica como rey porque es indigno de ser un rey, vamos, ¿no? Y toma, digamos, o trata de tomar el papel que siempre debió tomar como padre, ¿no? Dándole valor a la decisión y a la determinación de su propia hija, y entonces sí, ¿no? Dejando que sea ella quien no solo rija los destinos de sí misma, sino de su reino en particular, ¿no? Y bueno, pues digo, la traducción de la palabra no recuerdo exactamente cómo quedó. Yo lo estoy poniendo aquí como indigno de ser, básicamente, porque a final de cuentas ese es el tópico de fondo, ¿no? Mientras que Sensei se siente indigno de ser humano, valiéndome yo aquí de la traducción al español que se le dio, que les digo me parece muy muy afortunada, pues va descubriendo o va mostrando cómo muchos personajes de los que van saliendo y van a ir saliendo, a final de cuentas son exactamente como él en ese sentido, son indignos de el papel que les ha tocado, ¿no? Pero esta indignidad, vamos, va bastante más allá, ¿no? Porque no es una indignidad que se reconozca como tal, sino que más bien es algo que se trata de disimular a través de cosas, ¿no? Y bueno, pues supongo que el arco que viene va a ir un poco como sobre eso, ¿no? Ahora que hemos visto que los héroes han derrotado al rey demonio y pues han decidido convertirse en una fuerza autoritaria, ¿no? Dictatorial, obviamente aprovechando pues, ¿no? Los poderes que se les han otorgado y la posición nueva en la que se encuentran, pues ciertamente podríamos decir que son indignos del papel que se les dio, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que resulta aquí. Pero pues me parece interesante esto, pues, ¿no? Como una obra que en este caso pues es de lo más sencilla, de lo más simple. En realidad podríamos pensar que, bueno, a mí me parece que es un isekai a broma, en un tono muy muy parecido al de Konosuba, que si bien toma todos estos elementos que para un japonés pues más o menos bien educado pues no son tan extraños, para nosotros sí lo son, pues, ¿no? Muy poca gente es la que conoce a Osamu Dazai fuera del personaje de Bungo Stray Dogs, que también está inspirado en él. Sino que pues sí, no, muy poca gente conoce eso, es menos la gente que habrá leído su obra, y muchos menos los que de alguna manera tendrán conciencia, ¿no? de las cuestiones que implican la traducción de la palabra shikaku en este caso, ¿no? Pero en fin, yo les traigo este cuento a colación simplemente como para conocer un poco más del contexto que hay detrás de esta obra y a lo mejor en una de esas pues entender un poco mejor cuáles son las intenciones de esta, pues sí, digamos como de esta peculiar versión tanto de la persona real que fue Osamu Dazai como de su obra misma. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán disponible a través de las diversas plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts y demás. Y también en YouTube a través de a través de YouTube Music, básicamente en un formato de solo audio. No se olviden que pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Shuffle con Marmota. Tenemos el Shuffle con Kika. Les ando ya confundiendo los nombres. El Rage Quit con Marmota, por supuesto. Que esperemos que vuelvan pronto. Que también han andado con producción un tanto irregular. También tenemos por supuesto el Tadaima Live que hacemos con todo el equipo en punto de las 9 de la noche todos los jueves. A través de nuestros canales en Facebook, en YouTube y en Twitch. Obviamente las noticias más importantes y relevantes del medio en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx en Twitter y @tadaima.mx en Instagram. Ya como último aviso, no se les olvide que el próximo 1 de agosto se estrena Mobile Suit Gundam Seed Freedom, la película con la que concluye esta saga importantísima de Gundam, y que pues ya pueden comprar sus boletos, ya están disponibles a través de las plataformas de Cinépolis,
Y pues no se la pierdan, la verdad es que incluso si no han visto toda la serie de Origen, todos los que ya tuvieron oportunidad de verla en la premiere, no les dejarán mentir, es una película que se disfruta incluso sin conocer del todo el contexto, así que dense la oportunidad, les prometo que es una película verdaderamente divertida. Y bueno, pues yo los dejo deseándoles siempre que pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.